Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Dar un paso atrás. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 10. Bellatrix Black suspiró suavemente mientras se preocupaba por su labio. La sensación de frustración y confusión finalmente se volvió demasiado para dejar de lado como lo había estado haciendo durante la última semana. Habían pasado 15 días desde el baile y, en su mayor parte, habían sido algunos de los mejores días de su vida. Ella y Harry habían comenzado a pasar mucho más tiempo juntos, cada vez más cerca de ellos, simplemente disfrutando de la cercanía que estaban compartiendo. Se conocieron como siempre, eligieron el aislamiento en lugar de lugares públicos, aunque cada persona en el castillo ahora los conocía, todavía eran personas privadas y preferían unirse en soledad. Por muy buenas que se hubieran vuelto, algo estaba molestando a la joven mujer. Bueno, en realidad algo estaba molestando al niño de sus pensamientos y eso a su vez le preocupaba. Ella no podía entender lo que podía estar causando que Harry fuera como era. No era obvio que algo estaba mal, pero Bellatrix era, si acaso, muy observadora y podía ver los cambios sutiles en su estado de ánimo y su comportamiento. En su mayor parte, él era su habitual calma y felicidad, pero a veces ella veía a alguien perdido, alguien que no estaba en el momento y alguien que estaba ocultando cosas. No dudaba del tipo de persona que era, lo había visto en muchas ocasiones, pero cuanto más reflexionaba sobre sus dudas, más se daba cuenta de varias cosas. Cuando estos pensamientos le invadieron la mente, vio que aunque conocía al hombre en el que se estaba convirtiendo, no sabía nada sobre él y eso la preocupaba y no podía evitar pensar que se estaba enamorando de un extraño. Ella solo comenzó a notarlo después del baile y la pareja comenzó a pasar más tiempo juntos, teniendo conversaciones más profundas. Parecía ansioso por aprender todo sobre ella y se interesaría en escuchar todo sobre su vida, sus sueños y aquellos que significaban algo para ella. Fue cuando se invirtieron los roles que su deseo de compartir una parte igual de sí mismo no existía y su curiosidad se calmaba. Cada vez que ella le preguntaba sobre su vida antes de Hogwarts, de repente, pero muy brevemente, parecía increíblemente culpable antes de descartarlo sin importancia. Al principio, ella asumió que él era simplemente mucho más tímido de lo que ella creía, pero pronto se hizo evidente que simplemente no podía o no quería compartir, aunque constantemente parecía desgarrado por el asunto. Ella suspiró de nuevo y sacudió la cabeza con exasperación. A ella le parecía que lo que habían convertido rápidamente se había vuelto unilateral. Ella también estaba bastante cerrada por lo general, pero estaba haciendo un esfuerzo genuino de abrirse y permitirse volverse vulnerable al niño, pero casi había perdido la fe de que él estaba dispuesto a hacer lo mismo y se encontró cuestionando su propia sabiduría en permitiéndose compartir tanto como ella. El hecho es que le dolía sentir que una relación entre los dos era una búsqueda individual, que él no podía confiar en ella de la misma forma en que ella confiaba en él y que él parecía a la vez reacio e incapaz de dar lo mismo. Algo tuvo que cambiar y pronto porque a Bellatrix Black no le gustaba sentirse expuesta a su estado y estaba comenzando a romperle el corazón, algo que no permitiría. Ella sonrió con tristeza cuando llegó a otra conclusión. Harry tuvo que poner tanto esfuerzo en ellos como ella o tendría que terminarlo como estaba, un pensamiento que dejó su corazón hundiéndose en el fondo de su estómago. Se secó los ojos y volvió a poner sus emociones en la máscara estoica practicada antes de desenrollar una hoja de pergamino y comenzar a escribir. De una forma u otra se trataría. Descanso. Para Harry, las 2 semanas que siguieron al baile habían pasado en bicicleta a través de una serie de emociones. El estrés, la confusión y la culpa son los principales, pero en su mayor parte estaba feliz, lo que solo aumentó su confusión. Era como si lo negativo que había experimentado fuera al principio simplemente una corriente subterránea, que había sido capaz de ignorar, pero que rápidamente se había convertido en algo más dominante, más exigente y, en última instancia, más obvio. Las cosas habían ido tan bien entre él y Bellatrix, pero él simplemente había subestimado el nivel de cercanía y apertura que implicaría una relación. En cualquier otro caso, esto no habría sido un problema, particularmente en función de cuánto había comenzado a cuidar a la niña, pero el hecho era que, como estaban las cosas, estaba desgarrado. Estaba sintiendo cosas que nunca había sentido ni había esperado, pero este no era el problema.
Ese honor recayó en sí mismo, cómo estaba aquí y la razón de ser así. Conflicto, esa era la única forma de describir lo que enfrentaba y una vez más podía agradecer a su ingenuidad en asuntos del corazón por la posición en la que ahora se encontraba. Por supuesto que a veces había encontrado chicas atractivas, su asombro por Cho-chan podría dar fe de eso. Pero más allá de la apreciación estética del sexo opuesto, le había faltado cualquier exposición a la intimidad, verdadera intimidad en la que había comenzado a conocer a una mujer tanto por dentro como por fuera. Cho había sido hermoso, de eso no tenía dudas, pero lo que sentía por Bellatrix no se comparaba en los niveles más bajos. Era hermosa tanto por dentro como por fuera, solo otra cosa que confundía al adolescente, pero algo que sin duda quería tener cada vez más. Por lo atraído por Cho que había estado, solo podía comparar eso como un susurro en el viento con lo que Bellatrix le hizo. El susurro que era Cho no era nada para el viento que Bellatrix era y la idea lo dejó suspirando profundamente en su frustración mientras una vez más reflexionaba sobre su situación. Se frotó los ojos con cansancio y salió de la sala de requisitos, dejando mucho daño y destrucción a su paso, más de lo que solía hacerlo. El hecho era que Harry Potter había sido enviado aquí por una razón y esa razón era Tom Marvolo Ridley y no Bellatrix Black, por lo que ese pensamiento le dolía tanto. Sacudió la cabeza e hizo una mueca al pensarlo, una ola de tristeza detuvo su paso hacia la sala común. Después de unos momentos más de pensar, esa tristeza lo había envuelto por completo. El hecho del asunto era que no importaba lo cerca que él se acercara a la chica, ella realmente no sabía nada de él y nunca pudo, un pensamiento que lo llenó de temor y un nuevo dolor, uno que se sentía pesado en su pecho, uno que parecía suplicarle que no renunciara a lo que sabía que quería más que cualquier otra cosa en este momento. Permitió que una sonrisa triste tirara de sus labios al pensar en la niña y en lo paciente que había sido con él. Era ingenuo en relación a las hembras que era, pero había visto la mirada que ella le dispararía después de rechazar cualquier intento de profundizar en su pasado, la misma mirada que había experimentado de Hermione cuando surgió el tema de los Dursley. En conversación, una mirada que tenía curiosidad y la necesidad de no más, una mirada que Harry se había vuelto experto en evitar. Con Bellatrix, aunque se sentía diferente. Se sentía culpable por evitar esa mirada y quería abrirse a ella, pero ¿qué podía decir? Toda su vida siempre había sido un desastre tras otro, pero bien documentada y creíble en su propio tiempo. ¿Cómo podría incluso comenzar a exponer incluso la menor cantidad de circo que había sido y esperar que ella entendiera o encontrara la verdad en sus palabras? Se frotó una vez más los ojos mientras consideraba sus propias preguntas. El hecho era que él simplemente no podía e incluso si pudiera, ella simplemente no lo entendería, era una chica de 16 años después de todo y más que eso, quería protegerla de la locura que atraía su vida, tanto en el pasado y presente sin importar cuánto él quisiera verla en su futuro. No quería nada más que patearse por dicha ingenuidad, pero como estaban las cosas, simplemente maldijo por su propia lógica y continuó su camino. Pero Harry Potter pronto se daría cuenta de que la lógica no tenía lugar cuando se trataba de asuntos del corazón, una lección que nunca olvidaría. Lamentaría el día en que subestimó su propio corazón y el de la bruja de ojos violetas. Muy pronto llegó a su dormitorio donde el resto de los merodeadores continuaron durmiendo felizmente, pero su atención no estaba en ellos. No, su atención había sido captada inmediatamente por el búho que comenzó a tocar la ventana en el momento en que entró en la habitación. Frunció el ceño mientras permitía la entrada del pájaro y lo liberó de su carga antes de ofrecerle un regalo. Desenrolló la pequeña misiva y frunció el ceño aún más. La nota fue simple y sucinta. Harry, nuestro lugar habitual 8 p.m. BX. Era extraño para Bellatrix escribirle una nota como esta. La pareja se había reunido regularmente sin la necesidad de comunicaciones como estas. Se había convertido en un acuerdo tácito los días y las horas que pasarían juntos y las 8 de la noche esa noche era uno de ellos. Sacudió la cabeza y suspiró suavemente. Claramente, la niña quería que él estuviera allí por una razón, pero esa razón eludía al niño. Sea lo que sea, seguramente lo descubrirá pronto. Descanso. Millicent Bagnold estaba sentada detrás de su pesado escritorio de roble en su oficina esperando a que Simeon Jones se uniera a sí misma y a Alastor Moody, quien, como siempre, estaba de espaldas contra la pared más alejada en la que podía ver la totalidad de la habitación. Las cosas para el ministro habían sido bastante pacíficas desde la casi tragedia que había sido el ataque a Oxmeade, una paz que sin duda era bienvenida.
Parecía que el último señor oscuro estaba acostado por el momento, dándole a la mujer un respiro y la oportunidad de concentrarse en las otras responsabilidades que su trabajo traía. Hoy esa responsabilidad era finalmente discutir quién representaría a Gran Bretaña en los próximos campeonatos de Europa, algo que había sido una plaga para ella desde la desafortunada muerte de Antonín Dolov. Pero esa fuente de estrés terminaría hoy. El proceso para seleccionar un nuevo campeón había tomado más tiempo de lo que ella había anticipado, algo que no le gustó pero que tenía toda la confianza en Simeón y su equipo. Sin embargo, la selección del campeón finalmente le quitaría el comité de duelo. Durante los últimos días habían insistido en que ella presentara el nombre de su representante, una insistencia que había empezado a molestarla. Ella fue sacada de su reflexión por un golpe inteligente en la puerta. Adelante, llamó ella. Simeón Jones entró con una pila de pergaminos. El hombre asintió en reconocimiento a Moody antes de sentarse frente a su jefe. Bueno, Jones, ¿tenemos un candidato? Bagnall preguntó algo impaciente. Simeón respiró hondo. Lo hacemos, confirmó con un toque de vacilación. Bagnall simplemente levantó una ceja al hombre, invitándolo a continuar. Teníamos 6 posibilidades, comenzó formalmente mientras agitaba el pergamino todavía agarrado en su mano. El hecho es que solo uno pasaría la primera ronda, suspiró. Siento un pero, respondió el ministro con el ceño fruncido. Potter es un mago infernal, no hay dudas, pero no es un duelista, claramente no ha tenido entrenamiento formal en el deporte. Los ministros fruncieron el ceño. ¿Qué es lo que quiere decir, señor Jones? El hombre suspiró una vez más y sacudió la cabeza. Hablé con Amelia y la capa gris para conocer sus opiniones y eso terminó con la pareja discutiendo sobre quién iba a reclutar al niño, explicó sacudiendo la cabeza. El Grey Cloak juró que si estaba seguro de que nunca había conocido al niño, lo había entrenado él mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bagnall aterrizó. Potter no es un duelista, es un luchador, ofreció Simeón. Moody asintió entendiendo pero Bagnall resopló molesto. Ministro, a Potter se le ha enseñado claramente a luchar sin la restricción de las reglas podrían ser su ruina porque ciertamente impondrían restricciones a lo que podía y no podía hacer. Bagnall finalmente asintió entendiendo. Entonces, ¿qué le recomendarías al señor Jones? Simeón miró entre el ministro y el veterano Auror, sin creer sus propias conclusiones. El hecho es que Potter es el mejor que tenemos hasta ahora, demonios, el niño probablemente le daría al viejo Dumbledore una carrera por sus galeones y los otros 5 son inútiles en comparación, finalizó. Entonces Potter. Moody irrumpió. Simeón asintió con la cabeza. No es ortodoxo y molestará a muchos de los tradicionalistas que esperan costumbres formales para el evento, pero si queremos una oportunidad de ganarlo necesitamos, respondió Jones con firmeza. Bagnall hizo una mueca levemente. Las formalidades fueron una parte importante de las festividades y se espera que se sigan. Gran Bretaña sería una burla si tal cosa pasara. Todavía tenemos tiempo, ¿no se le puede enseñar? Simeón simplemente se encogió de hombros. Tenemos que intentar. ¿Qué pasa si él no quiere hacerlo? Moody irrumpió una vez más. Bagnall y Jones compartieron una mirada preocupada, lo que llevó al ministro a fruncir el ceño una vez más. ¿Por qué se negaría? Es un honor. Sí, pero no hace mucho tiempo estabas intentando arrestarlo a él y a sus amigos por asesinato, le recordó el Auror. Bagnall cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Crees que podría ser difícil? Ella preguntó. Fue el turno de Moody de encogerse de hombros. Él sabía tanto sobre el niño como ella, pero ciertamente se había manejado bien la última vez que él y el ministro se habían reunido. Simplemente no subestimes al muchacho en el peor de los casos, estoy seguro de que estaría dispuesto a hacer un compromiso, si no estuviera interesado no habría venido en primer lugar, gruñó. Bagnall suspiró al sentir que un precio considerable por el servicio de Harry Potter era casi inevitable de alguna manera. Envíele una invitación para una reunión, necesitamos al menos discutir algunas clases para que pueda cumplir con los trámites, admitió finalmente. Descanso. Después de salir del retrato de la dama gorda, Harry revisó brevemente el mapa antes de dirigirse hacia el aula del tercer piso que él y Bellatrix habían tomado por su cuenta.
Desde la noche del baile, parecía que los Slytherin simplemente habían decidido que cualquiera que no estuviera dentro de su círculo ya no existía y se habían mantenido muy reservados por el momento, sin duda una paz bienvenida para el castillo en general. Sin embargo, Harry ciertamente no era tonto y sabía que cualquier paz sería solo temporal, por lo que los había estado vigilando más de cerca. En su experiencia, momentos como estos eran más tranquilos antes de una tormenta y se negó a ser tomado por sorpresa como lo había hecho tantas veces en el pasado. Entró en la habitación y saludó a la chica de la forma habitual, al estrecharla en sus brazos y besarla suavemente en los labios. El beso que recibió a cambio fue tan cálido y genuino como cualquier otro que la pareja había compartido, pero la sonrisa y el apretón de la mano que siguió tenía un borde de incertidumbre, una ligera reticencia e incluso un toque de tristeza. Harry frunció el ceño confundido antes de sentarse y mirar a Bellatrix un poco más de cerca, notando la duda aún. ¿Qué pasa? ¿Ha sucedido algo? Por primera vez desde que la había conocido, ella parecía estar perdida por las palabras, pero sus ojos hablaban mucho. Se levantó de su asiento y tomó sus manos, una sensación de preocupación comenzó a superarlo. Sabes que puedes hablar conmigo sobre algo, ¿verdad? Bellatrix mordió el labio inferior en respuesta antes de recuperarse. ¿Puedo aunque? Preguntó ella justo por encima de un susurro. Harry frunció el ceño ligeramente pero asintió y Bellatrix retiró las manos antes de darle la espalda. Estoy confundida y, ni siquiera lo sé, finalmente ofreció. ¿Confundido sobre lo qué? Harry preguntó, él mismo se sentía más confundido por minutos. Bellatrix se volvió para mirarlo una vez más y le ofreció otra sonrisa triste. Quiero conocerte, Harry. Su ceño se profundizó, la confusión se hizo cada vez más. ¿Me conoces? Bellatrix sacudió la cabeza suavemente. Todo lo que sé es el chico que vino de la nada el año pasado y cambió mi vida, el poderoso mago que hace cosas que la mayoría llamaría increíble y la persona más dulce y dulce que he conocido, comenzó. Conozco a la persona protectora, desinteresada e incluso aterradora que puedes ser cuando tienes que serlo, pero no te conozco, Harry. El chico en cuestión sintió que se le encogía el estómago y una sensación de inquietud comenzó a instalarse, pero antes de que pudiera siquiera responder, Bellatrix continuó. Todo acerca de ti es perfecto, pero las personas no nacen así. Harry asintió entendiendo. ¿Qué es lo que quieres saber? Todo, Harry, quiero saber qué te ha hecho como eres y solo quiero saber qué te hace sentir, solo quiero conocerte como me conoces, terminó casi desesperada. Harry tomó sus manos nuevamente. ¿Me conoces?, le aseguró. Bellatrix sacudió la cabeza. Te conozco pero nada de ti, respondió ella. Entiendo que eres una persona privada, pero no he demostrado que puedes confiar en mí. Harry suspiró y pasó una mano por su cabello. Solo han pasado un par de semanas, intentó. No, negó Bellatrix. Esto ha estado sucediendo desde el día que estuvimos juntos en defensa, sé que no siempre ha sido así, pero ha estado allí, lo sabes tan bien como yo. Y esto era algo que Harry no podía negar. A pesar del hecho de que las cosas habían estado arriba y abajo entre los dos, siempre había algo allí y cada uno lo había probado a su manera. Harry había luchado por ella y su familia sin ninguna obligación verdadera y Bellatrix había sido indulgente con él y más que receptivo a él. Te dije todo lo que hay que saber sobre mí, ¿no puedes hacer lo mismo? Harry la miró a los ojos y pudo ver la súplica en ellos y, sin embargo, por mucho que quisiera, simplemente no podía hablar. No era que no confiara en ella, era porque, por primera vez en su vida, tenía miedo de alejar a alguien. El hecho era que no podía verla entendiéndole o qué viaje había tomado para llegar a donde estaba e incluso creerle. Su historia fue descabellada en el mejor de los casos y ni siquiera sabía por dónde empezar. Simplemente no quiero que haya secretos entre nosotros, lo he visto y no importa cuánto te preocupes por alguien arruina las cosas, solo mira a mis padres, trató. El pesado y nervioso sentimiento en el estómago de Harry se dobló y él negó con la cabeza. Simplemente no sabía qué hacer, pero no podía compartir cosas, todavía no. No puedo, susurró, la mirada suplicante que había visto en sus ojos ahora empañaba la suya. Bellatrix tragó saliva y asintió antes de acercarse a él y besarlo suavemente en la mejilla. Lo siento, Harry, sé que parece egoísta pero necesito más que eso, realmente pensé que podías confiar en mí. Con eso se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a un Harry Potter tratando de juntar su corazón roto una vez más.
Se sintió similar a la noche en que había perdido a Sirius en su propio tiempo y su reacción coincidió. Estaba herido y enojado y necesitaba desahogarse. Sin pensarlo dos veces, corrió por los pasillos hasta el séptimo piso y entró en la sala de requisitos para desahogarse. Una vez que la ira había disminuido, simplemente se tragó sus emociones de la misma manera que lo hizo esa noche, dejándolo sintiéndose vacío, igual de vacío y concentrado en una cosa. El final de Tom Marvolo Riddle, por cualquier medio necesario. Fue después de una noche de insomnio que llegó la oportunidad de progresar cuando llegó una carta del ministerio reconociéndolo como el representante de Gran Bretaña para los próximos campeonatos, si podía cumplir con ciertos requisitos. Esta parte de la carta lo había hecho fruncir el ceño, sin embargo, una sonrisa salvaje se extendió por sus labios al darse cuenta de que sería capaz de negociar con el ministro y no tenía dudas de que abandonaría su oficina con exactamente lo que quería. Si necesitaban algo extra de él, él mismo tenía algunas demandas que tendrían que cumplir. Descanso. Fue 2 días después cuando Harry se sentó en la oficina de los ministros con la propia dama, Simeon Jones y extrañamente Alastor Moody, aunque esta última no fue una adición desagradable. Los últimos días podrían describirse como difíciles en el mejor de los casos para el adolescente. Aunque se las había arreglado para tragarse el dolor bastante bien y ventilarlo cuando era necesario, todavía estaba allí y sabía que las personas a su alrededor notaron el cambio en su comportamiento. Sonreír fue casi imposible para él y el hecho de que no se riera ciertamente hizo sonar las alarmas, particularmente con James. Harry estaba contento de que el otro chico no hubiera intentado sacar información de él o presionar el asunto, pero lo había sorprendido ofreciendo una sonrisa de preocupación y preocupación. En verdad, Harry se sentía miserable, enojado y un poco roto y solo tenía que culpar a él esta vez, una poción muy amarga para tragar. A lo largo de su vida había sido capaz de señalar el dolor que había sentido hacia los demás, pero esta vez no. Esta vez, Harry James Potter solo tuvo que mirar en el espejo para ver la fuente de su miseria. Por encima de su propio dolor, el de la bruja que constantemente atormentaba sus pensamientos era una herida completamente diferente que no sabía cómo manejar. El único encuentro que la pareja había compartido desde esa noche había sido una breve mirada a la máscara sin emociones que llevaba la otra, que decía más de lo que la agonía que ambos sentían podía expresar. Bellatrix estaba tan roto como él y lo sabía, este pensamiento solo lo hacía sentir peor que nunca. Sin embargo, en lugar de revolcarse, Harry utilizó esa emoción que estaba sintiendo para motivarlo a causar estragos en Tom Riddle y los que lo seguirían. Sus sesiones de entrenamiento eran ahora una mancha de furia, ya que lo que había tenido que negarse estaba en la vanguardia de su mente mientras lanzaba hechizo tras hechizo, destruyendo muñeco tras muñeco con magia que sacudió la sala de requisitos hasta su núcleo. Tal como estaban las cosas, Harry se había entrenado a fondo esta mañana para poder estar lo más tranquilo posible para esta reunión. Sabía que necesitaba parecer maduro para obtener lo que quería. Se aclaró la garganta antes de dirigirse a la mujer frente a él que, sin duda, estaba haciendo todo lo posible para leerlo, pero obviamente estaba en blanco mientras miraba la cara estoica del joven. De acuerdo con la carta que envió, debo cumplir con ciertos requisitos para que se me ofrezca la oportunidad de competir. ¿Le importaría explicar esto?, preguntó, recostándose en su silla casualmente. Bagnall compartió una mirada con Jones y le ofreció al hombre un guiño para continuar. Señor Potter, ¿cuánto entrenamiento formal ha tenido en el arte de los duelos? Ninguna. Jones asintió entendiendo. Bueno, ¿qué entrenamiento has tenido, muchacho? Moody irrumpió. No tengo libertad para decir exactamente, comenzó Harry y levantó una mano para aplacar cualquier interrupción. Pero le demostré al señor Jones de lo que soy capaz y le aseguro que hay mucho más de dónde vino eso. Jones levantó las cejas casi cómicamente. Me ha impresionado con su habilidad, señor Potter. Nuestra única reserva es que hay ciertos protocolos que debemos cumplir en el ámbito formal. Luego sacó un libro bastante grueso y se lo entregó al adolescente que frunció el ceño mientras leía el título. El arte y la etiqueta del duelo. Por Tarquin Mellor. Como puede ver, hay mucho por hacer, no es tan simple como derrotar a los oponentes, señaló Jones innecesariamente. Harry se sintió cada vez más mortificado mientras hojeaba el trabajo y absorbía algo de lo que él esperaría. Finalmente una mirada de disgusto lo venció. Sí, esto no me atrae en absoluto, decidió mientras se levantaba del asiento y colocaba el libro sobre el escritorio antes de girarse para salir de la habitación.
Acababa de extender la mano para agarrar la manija de la puerta cuando el ministro finalmente habló, su voz transmitía más que una pizca de desesperación y con eso, Harry sonrió. Sabía que la tenía. Espere, señor Potter, podemos ayudarlo con estas cosas. Estudió sus rasgos antes de volverse para mirar al trío, dos de los cuales parecían preocupados mientras Moody lo miraba con una mirada contemplativa. Harry negó con la cabeza. Es mucho trabajo incluso con ayuda y tomará tiempo que realmente no estoy dispuesto a dar. ¿Qué quieres, chico? Preguntó Moody, claramente entendiendo la pista. Alastor no tuvo tiempo para juegos políticos irritantes. Él mismo prefería ir directamente al grano y su experiencia con el muchacho Potter le había demostrado que apreciaba lo mismo. Harry sonrió una vez más hacia la aurora antes de responder. Después de defender a mis compañeros en Oxmeade, todos ustedes intentaron vilipendiarme, quiero asegurarme de que no volverá a suceder si alguna vez me encuentro en una situación similar. Moody frunció el ceño confundido, sabía que había mucho más que eso. ¿Y? Harry entrecerró los ojos, pero podía respetar la percepción que ofrecía Moody. No había escalado las filas de Aurores por ser un tonto, eso era seguro. La verdad es que Auror Moody es la única razón por la que regresé en primer lugar es para proteger a mi familia de lo que está sucediendo. ¿Protegerlos de qué, señor Potter? Intervino Bagnold. ¿Sabes exactamente por qué, Voldemort y su movimiento? El ministro y John se estremecieron ante la dureza de su tono y la manera informal en que usó el nombre del hombre. Ese hombre no es más que una molestia, algo con lo que estamos lidiando, aseguró el ministro. Harry sacudió la cabeza con irritación. Una molestia que ya ha asesinado a hombres, mujeres y niños inocentes en Oxmeade y ha creado una horda de dementores en el callejón Diagon, respondió Harry. Es más que una molestia y, ya sabes, es un terrorista que intenta tomar el poder por cualquier medio necesario. Parece que tienes un conocimiento bastante íntimo de sus ideas, gruñó Moody, la acusación clara en su voz. Realmente no hace falta ser un genio para resolverlo cuando tienes a los niños más oscuros de la familia en la escuela que no pueden mantener la boca cerrada sobre la próxima revolución, respondió Harry. Moody asintió con la cabeza. Está utilizando a las familias antiguas y de sangre pura para impulsar su agenda, eso es obvio y no es en beneficio de nadie más que de sí mismo, continuó. El ministro Bagnold suspiró, claramente frustrado. Por mucho que esté de acuerdo con usted, señor Potter, nuestras manos están atadas en esto porque en realidad no podemos probar que él haya tenido algo que ver con los ataques y lo único que se ha visto hacer a sus seguidores es cambiar las leyes o modificado a través del Wizengamot. No me involucro en política, pero las cosas pronto cambiarán, eso puedo garantizarlo, prometió Harry, ofreciendo a los reunidos más que una pista. Las cejas de Bagnold se alzaron significativamente e incluso parecía aliviada de que las familias más oscuras finalmente encontraran cierta resistencia. Si estaba entendiendo la pista correctamente, entonces parecía que ciertas personas estarían tomando un papel político más activo, un pensamiento que la ponía tan nerviosa como emocionada. Todo esto está muy bien, señor Potter, pero ¿qué es exactamente lo que quiere? Harry suspiró, comenzando a sentir que la frustración se asentaba. Más que nada, quería expresar su deseo de obtener la primera grieta en Ridley cuando emergiera de las sombras, pero como estaban las cosas, eso solo generaría más preguntas de las que pudo o dispuesto a responder. Sabía que tenía que jugar su mano con mucho cuidado y comenzar una relación de confianza con el ministro. No me gusta la idea de lo que está sucediendo y lo que vendrá, comenzó diplomáticamente. Solo quiero asegurarme de que no tendremos una repetición de Oxmeade contigo y tus aurores que intenten enviarme a Azkaban si me defiendo a mí y a aquellos que me importan por cualquier medio necesario, lo cual te aseguro que lo haré. No podemos dejar que mates gente, señor Potter. No tengo ganas de hacerlo, pero lo haré si alguien o yo mismo estamos amenazados por alguien. Moody lo miró con gesto evaluador y no pudo evitar respetar al joven. Estaba jugando un juego muy peligroso, que era extremadamente arriesgado. Disculpe por un momento, muchacho, creo que necesitamos tener una conversación privada. Dicho esto, el Auror luego instaló una cúpula de privacidad alrededor de él y dos compañeros. Parece que el muchacho nos tiene sobre un barril, gruñó Moody, aunque claramente había un toque de diversión en su voz. Él sabe que lo necesitamos para el campeonato, contribuyó Jones. Bagnold sacudió la cabeza. No podemos ceder ante él, ¿qué demonios hará la gente?
Modi se encogió de hombros. El muchacho hará lo que sea que planee de cualquier manera, pero Albus pudo haber tenido una buena idea cuando le hablé de Potter. Bagnold frunció el ceño pero le indicó que continuara. Dijo que sería lo mejor para nosotros usarlo y estoy de acuerdo, es solo joven pero no necesitamos que nos cause problemas, viste de lo que es capaz en Oxmeade y es mejor que podamos controlar eso y tenerlo de lado. Estoy de acuerdo, intervino Jones. He visto de primera mano lo que es capaz de hacer y realmente lo necesitamos, los demás nunca podrían esperar ser la mitad del mago que ya es. Bagnold suspiró una vez más, pero admitió el punto con un gesto reacio. No me gusta para nada, reiteró. Yo tampoco, pero tanto Bones como la capa gris parecen pensar que ya vale la pena reclutarlo, señaló Modi. No puedes hablar en serio, resopló Bagnold. El muchacho todavía tiene otro año en la escuela para completar, por lo que no podemos reclutarlo, pero podemos prepararlo y conseguir que no sea oficial de alguna manera es la mejor manera de vigilarlo, explicó Modi. Bagnold asintió entendiendo y Modi dejó caer la cúpula que los rodeaba. Muy bien muchacho, se nos ocurrió una idea que nos ayudará a todos, explicó Modi. Si compites y aprendes las cosas que necesitas, estamos dispuestos a ofrecerte una pasantía práctica con el DMLE. Harry frunció el ceño pero esperó a que continuara. Todavía tienes un año en la escuela para completar, pero estoy seguro de que podemos trabajar con Albus para que puedas ayudar si es necesario, explicó, ofreciéndole al adolescente una sonrisa de complicidad. Pero eso no puede comenzar hasta que seas mayor de edad. Harry asintió entendiendo. Sabía que por el momento simplemente intentaban apaciguarlo y no esperaban mucho de su llamada pasantía, pero era una forma de comenzar a cultivar algún tipo de relación con aquellos que no podía permitirse. Estar en el lado equivocado de... Quería más del trato, pero por ahora podía conformarse con esto hasta que las cosas realmente mejoraran y fuera una oportunidad para que él mostrara su valía y capacidades. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Preguntó, lanzando una mirada desagradable al libro sobre el escritorio. Descanso. James Potter vio a Harry subir por el agujero del retrato por lo que debió haber sido una docena de veces en las últimas 2 semanas, una mirada de miseria y agotamiento grabada en cada característica. Como de costumbre, la mirada cansada por último solo un fugaz segundo antes de convertirse en una máscara inexpresiva cuando el niño cruzó la sala común, ofreció a sus amigos un breve asentimiento y subió las escaleras hacia el dormitorio. James sacudió la cabeza y respiró hondo. Algo estaba claramente molestando al otro adolescente y tenía una buena idea de qué era eso, pero Harry, siendo solo Harry, no había hablado con nadie sobre lo que lo hacía sentir tan deprimido. Incluso la noticia de que se había convertido en el gran campeón británico apenas le había traído una sonrisa y cuanto más pasaba el tiempo, la preocupación en el viejo Potter creció. Una vez decidido, se levantó de su asiento y se preparó para enfrentar al niño. Necesitaba saber que ya no estaba solo y que tenía personas a las que podía recurrir cuando lo necesitaba. ¿A dónde vas, Bronx? Preguntó Sirius mientras levantaba la vista de su revista de Quidditch. Para hablar con Harry. ¿Quieres que te acompañemos? James sacudió la cabeza. No, ni siquiera creo que me hable, ya sabes cómo es. Sirius asintió entendiendo. Pensé que estaba estresado por los exámenes, pero terminaron la semana pasada, intervino Peter. Bueno, sea lo que sea que estoy a punto de descubrir. Atravesó la sala común, siguiendo los pasos de Harry hasta que llegó a la puerta de su habitación y la abrió. Al oír correr la ducha, se sentó en su cama y esperó. Aproximadamente 10 minutos después, el niño en cuestión salió del baño y se dirigió a su propia cama, sin siquiera darse cuenta del otro niño. Entonces, ¿qué te molesta, Harry? Preguntó James haciendo que el adolescente inconsciente casi saltara de su piel. Al escuchar la voz de James, Harry instintivamente movió su varita hacia su mano y la apuntó hacia él, pero rápidamente la enfundó una vez más cuando quedó claro quién se había dirigido a él. Nada, estoy bien, mintió, para nada convincente. James cruzó la habitación, se sentó junto a él y le puso una mano en el hombro. Sé que eres una persona privada, Harry, pero algo claramente te está molestando, solo me preocupa que eso sea todo, todos lo estamos. Harry le ofreció una sonrisa débil pero no dijo nada. Ahora hay personas que se preocupan por ti y para eso está la familia, estamos aquí para ayudar a recoger las cosas cuando todo se vaya a la mierda, intentó.
Un destello de calidez y aprecio se encontró con su mirada y Harry se levantó de la cama y comenzó a pasearse mientras se pasaba la mano por el cabello. Bellatrix rompió conmigo, admitió en poco más que un susurro. James frunció el ceño confundido. Entonces debes haber hecho algo muy estúpido o molestarla realmente, dedujo. El propio Harry frunció el ceño, una mirada de dolor e irritación estropeó sus rasgos. Ella no lo habría hecho sin ninguna razón, todos podían ver cuánto se preocupan unos por otros en el baile, señaló James. Harry suspiró resignado y asintió. Ella quiere conocerme, todo y no puedo mentirle, respondió. James frunció el ceño nuevamente. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, no puedo decirle exactamente, ¿verdad? No puedo simplemente decir hola bella, soy Harry Potter y no naceré dentro de unos años. James se rió entre dientes. No si lo pones así. Entonces ves el problema. James sacudió la cabeza una vez más. En realidad no, se encogió de hombros. Harry frunció el ceño y estaba a punto de hablar, pero James lo interrumpió. Has estado aquí casi un año y ambos sabemos que no puedes volver, señaló. Lo sé. James se levantó y puso una mano sobre su hombro. ¿Confías en ella? Harry asintió con la cabeza. Entonces deberías decirle que no será divertido, pero Merlín, eres miserable Harry y ella claramente te hace feliz, más feliz de lo que te he visto. No es tan simple. Sí lo es, ya hemos hablado de decirle a Sirius que no puedes vivir el resto de tu vida ocultándote todo esto, incluso si lucho con eso, respondió James acaloradamente. ¿Qué pasa si ella no entiende? Creo que lo hará y si se preocupa por ti la mitad de lo que lo haces, no importará en absoluto. Harry negó con la cabeza. Tengo miedo, admitió. ¿Qué pasa si ella me odia o cree que le he mentido? ¿Tienes? No, negó Harry de inmediato. Entonces no tienes nada de qué preocuparte y en el peor de los casos solo deberías olvidarla, ofreció con una sonrisa. No la voy a olvidar. Entonces la haces entender. Harry solo se quedó mirando al otro chico, un millón de dudas corriendo por su mente. Si no lo haces, te arrepentirás más que nada, pero incluso si sale mal, al menos lo has intentado, señaló. Harry cerró los ojos y reflexionó sobre la situación. Extrañaba a la chica más de lo que imaginaba que podía extrañar a alguien y no quería nada más que tangas para volver a ser como eran, o incluso mejor sin todo el secreto que se cernía sobre ellos. ¿La amas? James interrumpió sin rodeos. No sé qué es eso. James sintió que su corazón se rompía un poco ante esa declaración. ¿Cómo te sentirías si ahora desapareciera de tu vida, nunca la volverías a ver y no intentases que funcione? Ese pensamiento hizo que su estómago se atara en nudos, un peso pesado que se instaló pero lo dejó sintiéndose extrañamente vacío y más que un poco roto. Harry abrió los ojos y James pudo ver el dolor grabado en ellos por los pensamientos que estaba teniendo. Tengo que decirle, susurró. James sonrió. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo aquí para hablar conmigo? Vaya. Harry reaccionó de inmediato y cargó desde la habitación, estableciéndose una mirada de determinación. Ese es mi chico, susurró James mientras una sonrisa brillante y orgullosa adornaba sus labios. Descanso. Al salir del dormitorio, limpió la sala común en un tiempo récord antes de irrumpir por el agujero del retrato y darse cuenta de que no tenía idea de dónde estaba Bellatrix, y mucho menos lo que le iba a decir. Si Harry era honesto consigo mismo, ni siquiera podía estar seguro de si ella querría hablar con él después de la forma en que había actuado. Se tomó un momento para calmarse, despejar su mente lo mejor que pudo y descubrir su próximo paso. Aunque logró calmarse un poco, la sensación de urgencia y desesperación por hablar con ella permaneció inquebrantable. Respirando profundamente e intentando calmar el temblor en su mano, sacó el mapa de su bolsillo y lo activó. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios cuando la encontró en su salón de clases y se dirigió hacia ella a un ritmo más tranquilo. La duda y el nerviosismo se instalaron entre la necesidad de verla y explicarle. Después de lo que parecieron pasar unos pocos segundos, apenas tiempo para contemplar su rango actual de emociones, se encontró afuera de la puerta cerrada y colocó una mano todavía temblorosa en el knob antes de girarla y empujar suavemente para no asustar a la chica. Lo que vio lo hizo sentir orgulloso, culpable y completamente asombrado.
Bellatrix estaba de espaldas a él, pero lo que llamaba la atención era el patrón delante, una criatura con la que estaba muy familiarizado. Un testral, susurró. Su voz hizo que la chica perdiera el foco y la criatura se disipó cuando ella giró su varita para mirarlo, una mirada de furia que empañaba sus rasgos, una mirada que hizo que su corazón se hundiera. Cuando se dio cuenta de que era él quien estaba parado allí, la varita cayó a su lado y la mirada cambió a una de tristeza brevemente antes de que ella la convirtiera en una de total impasibilidad. ¿Qué quieres, Harry? Ella preguntó, no completamente capaz de disfrazar el temblor de emoción en su voz. Él suspiró y se pasó la mano por el pelo, el nerviosismo se arrastró una vez más. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los patrones y la forma que toman? Bellatrix frunció el ceño. Toman la forma de alguien que amas profundamente o que ves como protección, recitó. Harry asintió y dio un paso adelante mientras movía su varita con la mano y se la tendió. Mi varita tiene el pelo de testral, explicó. Bellatrix tomó la varita ofrecida y la estudió de cerca por primera vez. Era una obra de arte, no podía dudarlo, pero estaba confundida. Eso podría ser una coincidencia, respondió mientras se lo devolvía. Tal vez, estuvo de acuerdo Harry. Pero hay más. Luego procedió a quitarse el jersey, exponiendo su torso a la chica, algo, a pesar de lo cerca que se habían vuelto, no habían sido alcanzados entre ellos. Bellatrix se sonrojó y se obligó a mirarlo a los ojos, nada preparada para lo que acababa de hacer. ¿Qué estás haciendo? Ella chilló inusualmente. Harry sonrió levemente y sacudió la cabeza. Lo siento, no quise decir eso, solo quería mostrarte algo más. Miró hacia abajo y comenzó a maravillarse con las imágenes que habían sido creadas por la magia de la familia Potter y sonrió a cada uno que podía ver con cariño. Después de un momento de vacilación, Bellatrix permitió que su mirada bajara y siguiera la suya, jadeando mientras tomaba la forma frente a ella y jadeando aún más al notar lo que tenía su atención. ¿Cuándo te tatuaste? Ella susurró. Harry se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No son realmente tatuajes, es parte de la forma en que se manifiesta la magia de la familia Potter, explicó. Bellatrix asintió con la cabeza. Ella entendió que toda la magia familiar era diferente y algunas tenían efectos secundarios, pero esto era algo que nunca había visto ni oído hablar, no es que se opusiera. De hecho, los encontró más que un poco llamativos. Ese pensamiento la dejó sonrojada una vez más. ¿Qué quieren decir? Ella preguntó. Harry respiró hondo. Cada una de las criaturas que ves, y no las ves por ahora, son criaturas con las que tengo una relación o un vínculo de alguna manera, comenzó. La mayoría que he encontrado, los otros son parte de mi varita. Bellatrix miró a cada una de las criaturas expuestas pero aún no entendía por qué la estaba mostrando. Los dos dragones que podía ver eran indudablemente hermosos y más que un poco intimidantes, pero aún no explicaban por qué estaba haciendo esto. A pesar de su confusión, pudo ver que Harry realmente estaba haciendo un esfuerzo visible al compartir algo personal, por lo que decidió ayudarlo. ¿Has encontrado dragones? Preguntó, un poco de incredulidad entrelazando sus palabras. Harry asintió seriamente causando que los ojos de las chicas se abrieran. El vientre de hierro es parte de mi varita, explicó mientras indicaba al gran reptil en su lado derecho. El Orntail con el que estoy más familiarizado, agregó mientras señalaba la cicatriz en su brazo izquierdo donde lo había golpeado con la cola. ¿Por qué en el nombre de Merlín te acercaste tanto? Harry se encogió de hombros. Llegaremos a eso, pero no fue por elección. Bellatrix asintió con la cabeza. ¿Qué otros hay? Harry enrolló la pierna derecha de sus jeans, revelando el fénix en la parte posterior de su pantorrilla. Me salvó la vida, explicó crípticamente. De nuevo, Bellatrix encontró que sus ojos se abrían mucho. Al no haberse ocupado de criaturas mágicas, no era exactamente su experiencia, pero sabía lo suficiente sobre los fénix como para saber que no solo ofrecían sus lágrimas a nadie y que la persona en cuestión tendría que estar muy cerca de la muerte para ellos. Incluso considerarlo. Después de que me mordió esto, continuó Harry, esta vez quitándose el zapato y el calcetín antes de enrollar el dobladillo de sus pantalones. ¿Eso es un basilisco? Bellatrix preguntó mientras daba un paso inconsciente hacia atrás. Harry sonrió con cariño a la criatura antes de asentir. Sura, respondió simplemente.
Ella murió, pero todavía me atrapó antes de que yo la atrapara a ella, agregó mientras señalaba la herida punzante en su brazo derecho. Bellatrix sacudió la cabeza. ¿Mataste a un basilisco adulto? Su tono estaba lleno de incredulidad y no incredulidad, lo que sorprendió a Harry. Él esperaba que ella protestara o afirmara que estaba inventando historias, como casi todos los demás lo habían hecho o lo harían. ¿Tú me crees? Su piel generalmente pálida se había palidecido aún más durante los últimos minutos, pero asintió resueltamente. No eres un mentiroso, Harry, solo has sido sincero conmigo. El chico sintió una punzada de culpa por la fe que ella le estaba mostrando y él negó con la cabeza, pero no pudo encontrar la manera de comenzar a poner en palabras todo lo que quería decir. Bellatrix nuevamente notó la lucha interna que estaba teniendo y suspiró ligeramente. ¿Y qué hay del testral? Harry una vez más encontró sus ojos con los suyos y sonrió suavemente antes de darle la espalda para mirarla. Al hacerlo, escuchó su aliento engancharse en su pecho y solo unos segundos después sintió sus dedos cálidos acariciando su espalda mientras observaba la belleza de la criatura. Increíble, susurró. Bellatrix pareció recuperarse y rápidamente retiró la mano cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se sonrojó antes de alejarse y se encontró una vez más mirando a los ojos esmeralda de Harry. Por un momento se sintió más expuesta y vulnerable que nunca porque si lo que él había dicho era cierto sobre su Patronus, significaba que lo veía como su protector, la única persona que le importaba más que nadie, un pensamiento que en las circunstancias no la dejaron sintiendo la comodidad que una vez tuvo con él. Ella sacudió la cabeza y comenzó a pasearse. Podría ser una coincidencia, trató, aunque incluso para sí misma sabía que era una mentira. Ella veía a Harry de esa manera, no podía negarlo a sí misma, pero no estaba lista para que él lo supiera, no cómo estaban las cosas entre ellos. Podría ser, admitió. Pero no lo creo. Es solo un núcleo de varita mágica y un tatuaje, respondió ella. Échalo de nuevo. Bellatrix frunció el ceño pero sacó su varita y cerró los ojos, concentrándose en el feliz recuerdo que finalmente había provocado la forma corpórea de su Patronus. Irónicamente, fue el recuerdo de su primer beso después de la pelota. Respiró hondo mientras dejaba que la emoción se desvaneciera, a pesar de que ahora se había vuelto bastante agridulce en las últimas 2 semanas. Expecto Patronum, susurró. Su testral surgió de su varita y abrió los ojos para ver a Harry mirando a la criatura, su propio brillo en la luz etérea que emitía. Después de un momento de mirar, estudió sus rasgos y le sonrió casi disculpándose a la chica antes de transformarse en la misma criatura que acababa de mirar. Bellatrix nuevamente dio un paso inconsciente hacia atrás mientras miraba entre los testrals, uno muy real y el que ella misma había conjurado. Por más que lo intentó, no podía negar que el parecido no era extraño. Al darse cuenta, su varita cayó al suelo y el Patronus desapareció solo un segundo después, dejándola mirando a la criatura que quedaba. Sin ser consciente de tal cosa, sus ojos se llenaron de lágrimas y se apartó del chico que no quería sentirse más débil que ella. Ella era negra después de todo. Su tristeza rápidamente comenzó a ceder ante el famoso temperamento negro cuando 1.000.000 de pensamientos comenzaron a asaltar sus sentidos. Este chico la había hecho sentir vulnerable, pero esperanzada, y se lo había quitado todo sin razón. Ella se giró para mirarlo solo para ver una expresión de sorpresa en su rostro cuando su furia se hizo evidente para él. ¿Cómo te atreves? Ella preguntó en un peligroso susurro. Harry se estremeció ante la expresión que ahora tenía, más que un pequeño indicio de la furiosa Bellatrix que había encontrado en su propio tiempo. ¿Eh? Él regresó tontamente. Claramente, eso había sido algo incorrecto decir cuando la chica lo acechó con los ojos entrecerrados antes de abofetearlo con fuerza en la cara. Harry ni siquiera tuvo tiempo de estremecerse, pero antes de que pudiera considerar sus siguientes palabras, vio que los ojos violetas que habían estado tan llenos de furia ahora estaban llenos de culpa y una nueva ola de lágrimas cuando Bellatrix comenzó a sollozar sin control. No podía encontrar en su corazón siquiera estar un poco enojado con la chica, sin saber cuánto debió haberla hecho pasar en las últimas 2 semanas sin que él pareciera luchar por ella. Dio un paso adelante y la rodeó con sus brazos y, sin embargo, ella todavía luchó y resistió contra su abrazo y sacudió la cabeza vigorosamente mientras lo empujaba. Me lastimaste, Harry, realmente me lastimaste, susurró. Más de lo que pensé que alguien podría. Harry cerró los ojos y asintió. ¿Todo lo que quería era conocerte es algo tan malo?
Esta vez sacudió la cabeza pero aún no podía encontrar su voz. ¿Por qué no puedes dejarme entrar? Por favor, solo necesito entender. Abrió los ojos y no podía perder la mirada suplicante. Una nueva oleada de culpa se estrelló contra él mientras el dolor que sentía se aburre en él, dejando a su corazón una pesada carga una vez más. Es complicado, se las arregló para murmurar. La mirada de mendicidad no vaciló cuando ella dio un paso adelante y ahuecó la mejilla que había golpeado recientemente, al ver por primera vez en él la vulnerabilidad que nunca habría creído que hubiera existido si no lo hubiera visto por sí misma. En este momento, parecía un niño de 16 años perdido e incluso asustado que nunca antes había expuesto. Respiró hondo y se armó de valor. ¿Sabes que nunca te mentiría? Ella asintió con firmeza. Cerró los ojos una vez más antes de hablar una vez más. No soy de aquí, Bella, susurró. Bellatrix lo miró sintiéndose completamente confundida. ¿Y eso qué significa? Abrió los ojos. La expresión más severa y sería encontrando su propia expresión confundida. Bueno, yo soy de aquí pero no aquí exactamente. Bellatrix la sacudió. No entiendo. Harry suspiró levemente, frustrado consigo mismo por no poder poner en palabras lo que quería decir. Mi nombre es Harry Potter, nunca te he mentido sobre eso o cualquier otra cosa, solo de dónde soy. ¿De dónde eres? Aquí supongo, pero no ahora. En todo caso, la niña parecía aún más confundida. Ahora realmente no entiendo. Harry sonrió débilmente. Nací en 1980. Bellatrix frunció el ceño antes de que sus ojos se abrieran y se ahogó audiblemente cuando lo que él dijo se hundió. Si no fuera por la expresión que tenía, habría asumido que esto era una especie de broma enferma. Pero es solo 1977. Harry asintió con la cabeza. Eres un viajero del tiempo, dijo incrédula. ¿Ahora ves lo que quiero decir con complicado? Bellatrix asintió y se sentó, claramente pensando en 100 pensamientos diferentes a la vez. ¿Cómo? Preguntó después de unos momentos de silencio. Ahí es donde se pone realmente complicado, suspiró. Pero me enviaron aquí, digamos que las cosas se pusieron realmente mal hasta el punto de que no se pudo solucionar. Bellatrix frunció el ceño. Ni siquiera sé qué preguntar, admitió, aún procesando claramente el hecho de que Harry era un viajero del tiempo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Bellatrix asintió con la cabeza. ¿Qué tal desde el principio? Te diré todo lo que pueda y puedes preguntar lo que quieras, pero si no respondo significa que realmente no puedo o no debería por tu propio bien. Bellatrix quería argumentar que debería ser su decisión sobre lo que se le permitió saber, pero rápidamente hizo a un lado ese pensamiento al notar la firme resolución grabada en sus rasgos, una resolución que significaba que no comprometería la estipulación presentada. Finalmente asintió lentamente y Harry se desinfló visiblemente mientras su cuerpo se hundía en alivio. Me enviaron aquí para evitar que las cosas empeoraran tanto, comenzó mientras caminaba de un lado a otro. Lo que sucedió en Oxmeade es solo el comienzo y si no lo detengo, el daño que haga será irreparable hasta el punto de que ya no existiremos en menos de 10 generaciones. Los ojos de Bellatrix se abrieron ante la revelación antes de fruncir el ceño, claramente ahora sumida en sus pensamientos. ¿Te refieres a ese tipo Gaunt? Harry asintió, su expresión era firme e inquebrantable. Demasiada gente morirá. Bellatrix volvió a reflexionar sobre la situación antes de sacudir la cabeza. ¿Pero por qué tú? Todavía tienes 16 años, ¿verdad? Harry se rió oscuramente. Lo estoy, prometió. Suspiró mientras se pasaba la mano por el pelo. Hubo una profecía. Sus cejas bien cuidadas se levantaron esta vez, en parte por el shock, en parte por el escepticismo. ¿Una profecía? Ella se atragantó con incredulidad. ¿Te compraste eso? Harry volvió a reírse y sacudió la cabeza. Por lo general, no, pero esto es diferente. Bellatrix frunció el ceño pero esperó a que continuara. Harry continuó revelando el contenido de lo que Trelawney había sacado a la luz y los dos permanecieron en silencio durante varios minutos después. Pero eso no dice claramente que tienes que ser tú, susurró mientras jugaba las palabras en su mente. Desearía que fuera verdad, susurró en respuesta. Pero lo hace.
Levantó una mano para evitar que la interrumpiera mientras se formaba una mirada taciturna, seguida de una de resignación y finalmente decidiéndose por la determinación. Mi cumpleaños es el 31 de julio, comenzó de nuevo haciendo que la niña levantara una ceja inquisitivamente. Mis padres lo desafiaron 3 veces y más que eso, vino por mí. ¿Vino por ti? Bellatrix preguntó preocupada. Harry asintió con la cabeza. 31 de octubre de 1981, respondió con amargura. Escuchó parte de la profecía y vino por mí, mató a mis padres pero no pudo matarme, pero me marcó como su igual, explicó mientras levantaba su flequillo para mostrar lo que quedaba de su cicatriz de rayo. Los ojos de Bellatrix se llenaron de lágrimas mientras trazaba la piel empañada. Sobreviviste, afirmó. La maldición asesina, confirmó en poco más que un susurro. Los dos permanecieron en silencio y perdidos en sus propios pensamientos por algún tiempo antes de que Bellatrix hablara a continuación. ¿Entonces tus padres? Ella preguntó en voz baja. Harry sonrió débilmente. James y Lily Potter, respondió con orgullo evidente en su voz. ¿Evans? Él asintió y Bellatrix gimió levemente. Había pasado semanas preguntándose si había algo entre Harry y la chica Evans, ahora se sentía tonta por siquiera considerarlo. ¿Ellos lo saben? James hace lo mismo que los otros Potter, Dumbledore y Arcturus hasta cierto punto. ¿Mi abuelo? Harry solo asintió y por un momento Bellatrix pareció furiosa antes de sacudir la cabeza. Simplemente no sé qué decir. No hay nada que necesites decir, pero mereces una explicación de por qué soy como soy. Bellatrix le ofreció una sonrisa triste y le apretó la mano. ¿Entonces fuiste criado por Charles y Dorea? Harry buzó. Ambos murieron antes que mis padres. Eso ciertamente sorprendió a la chica si su boca abierta ahora era algo por lo que pasar. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Quién te crió para que seas como eres? Harry se pasó una mano por el pelo y suspiró profundamente. Fui criada por mi madre y mi esposo. ¿Mugles? ¿Pero qué hay de los amigos de tus padres? Seguramente tenías padrinos. Lo hice, pero mi padrino fue enviado a Azkaban por traicionar a mis padres a pesar de que él no era su guardián secreto y no tenía una madrina por lo que sé, explicó un poco amargado. Bellatrix se preocupó por el labio cuando estaba claramente absorbiendo lo que dijo. Por eso sabes tanto sobre el mundo Mugle, ¿no? Pasé mis primeros años memorables allí hasta que recibí mi carta de Hogwarts, antes de eso no sabía nada sobre nuestro mundo. ¿Así que solo has sabido que eres un mago durante 6 años? Ella cuestionó incrédulamente. ¿Tan difícil como eso es creer? Sí. Bellatrix permaneció en silencio por un tiempo, pero lo observó de cerca como si finalmente lo estuviera viendo por primera vez. ¿Alguna vez nos conocimos cuando era mayor? Ella notó que su expresión se volvió bastante dolorida y un destello de ira se hizo prominente antes de que él educara sus rasgos una vez más. Una vez, admitió. No fue una experiencia agradable, sino algo que no volverá a suceder. ¿Qué pasó? Preguntó preocupada. Harry suspiró sin querer discutir este tema en particular. Digamos que si te hubieras casado con Lestrange, entonces tu vida habría sido muy diferente. Bellatrix frunció el ceño y pensó cuándo se cambió esa posible ruta. Navidad, susurró. ¿Es por eso que interviniste? Ella preguntó enojada. Harry levantó las manos para aplacarla. En parte, pero sobre todo quería que tú y Cissy pudieran elegir su propio camino y no verse obligados a casarse con personas que no les importan. Al darse cuenta de su mirada, él continuó. Nos conocimos solo una vez y estabas completamente loca, habías pasado 15 años en Azkaban y, por lo que sabemos ahora, no has actuado por tu propia voluntad y Cissy no era nada ni siquiera cerca de lo que es ahora. No se convirtió en nada más que un trofeo frío exhibido por Lucius Malfoy. Bellatrix se desinfló un poco. Te dije que si eliges seguir a Tom, entonces esa debería ser tu elección, ni siquiera lo detendré ahora, pero después de pasar tiempo contigo antes y ver cuán molesta te hizo la idea de casarte con Lestrange, tuve que hacer algo y así lo hice. ¿Entonces solo lo hiciste para darme una opción? Ella preguntó con escepticismo. Harry asintió con la cabeza. Todavía puedes elegir lo que quieras, se encogió de hombros. Bellatrix volvió a su silencio pero su ira disminuyó. ¿Qué hice para terminar en Azkaban?
No conozco los entresijos y no importa ahora porque no volverá a suceder, le aseguró. Bellatrix parecía querer protestar, pero cualquier argumento que quisiera hacer murió en sus labios al aceptar que probablemente era mejor que no lo supiera. Eran cosas que ella misma no había hecho y pensar en eso solo la atormentaría. Sin embargo, se encontró mirándolo una vez más, buscando algún tipo de señal de que no estaba siendo honesto con ella y aún así no encontró ningún engaño. Reflexionó sobre el niño frente a ella cada vez más y su corazón se hundió ante el millón de preguntas más que se formaron en su mente. A pesar de lo abrumadora que había sido la noche hasta ahora y de todo lo que quería saber y preguntar, solo una cosa realmente le importaba en este momento y sabía que su propia felicidad dependía de la respuesta. Por ahora todo lo demás podía esperar y ella solo podía esperar que Harry Potter se quedara para responder. Se regañó a sí misma por su egoísmo, pero solo por un segundo, ya que la alternativa se le vino a la mente y no podía importarle menos, excepto por ella y el niño frente a ella. Ella respiró hondo y agarró su mano con un suave apretón antes de darle una mirada decidida pero suplicante. ¿Qué significa esto para nosotros? Ella casi susurró. ¿Qué sucede cuando has hecho lo que necesitas? ¿No volverás? Harry se sorprendió un poco por la vulnerabilidad esta vez. Sí, había visto un lado más amable de Bellatrix, pero nada parecido a esto. Él le devolvió el apretón de la mano de manera tranquilizadora y le dirigió una débil sonrisa. No hay vuelta atrás para mí, esta es mi vida ahora, respondió, sus ojos nunca dejaron los de ella. Una mirada de alivio inundó a la niña y ella contuvo un sollozo mientras se arrojaba a sus brazos para recibir su abrazo de bienvenida. Ella sonrió contra su pecho justo cuando podía sentir la felicidad irradiando de él. Después de lo que solo parecieron unos segundos, ella se apartó a regañadientes y vio al chico que se había rendido y perdió tanto para estar donde estaba hoy y ella negó con la cabeza. ¿Qué hay de tus amigos? ¿No te extrañarán? Harry asintió y resopló un poco. Sí, y también los extraño, pero tengo la oportunidad de nacer en un mundo sin guerra, puede que no sepan lo que hice, pero lo haré, y eso es suficiente para mí, explicó con sinceridad. Bellatrix asintió entendiendo mientras lo miraba a los ojos con solo otra pregunta en su mente que necesitaba responder. ¿Qué significa esto para nosotros? Harry se rió entre dientes y sacudió la cabeza. ¿No debería preguntarte eso? Bellatrix suspiró suavemente antes de besarlo suavemente, sorprendiéndolo un poco. No quiero perderte, susurró. No tienes que hacerlo. Entiendo por qué has sido así, no estoy enojada, pero me duele un poco que lo dejes pasar tanto tiempo, admitió. Lo sé y lo siento, estaba asustado y simplemente no sabía qué hacer, ofreció. Pero ya no habrá secretos, puedes preguntarme cualquier cosa y te lo diré, prometió. Esa es una conversación muy larga, ¿no? Preguntó con un poco de humor en su voz. No tienes idea. Bueno, entonces, ¿por qué no me cuentas todo sobre Harry Potter y qué lo hace ser quien es? ¿Ahora? No hay tiempo como el presente, Bellatrix se encogió de hombros. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella de color violeta y no vio nada más que necesidad dentro de ellos haciendo que se pasara la mano por el pelo mientras se reía una vez más. Es justo, admitió. Creo que debería comenzar desde Iowa en 1981, suspiró mientras movía su varita en su mano y conjuraba un cómodo sofá. Esto llevará algún tiempo, advirtió mientras le ofrecía su mano. Tomó el apéndice ofrecido y se dejó llevar a la silla donde los dos permanecerían durante muchas horas mientras Harry intentaba poner en palabras lo que había sido su montaña rusa hasta que llegó aquí. La noche que pasaron en esa habitación fue larga y emotiva en muchos niveles. Ella lo sostuvo cerca de ella cuando le explicó por primera vez lo que había sucedido la fatídica noche en que Tom lo había marcado como su igual y ella se encolerizó al escuchar lo que le habían hecho en los años siguientes a manos de su supuesta familia. Más de una vez tuvo que contenerla para que no encontrara a los Dursley y terminara con ellos cuando surgió el temperamento familiar de Bellatrix, aunque no era aterrador para él, era un espectáculo para la vista. Ella lo reprendió e incluso lo regañó por su necedad durante sus años en la escuela, pero lo apretó aún más cuando sintió que su corazón se rompía una y otra vez por él mientras le explicaba todas esas experiencias y lo que le habían hecho. Lloró junto con él mientras él le explicaba lo que le sucedió a Sirius y aunque sabía que él no estaba revelando todo, estaba asombrada y asombrada del joven que estaba al lado. Asombrado de que uno pudiera sufrir tanto y seguir siendo un alma hermosa en el fondo y asombrado de tener la fortaleza y el deseo de continuar y convertirse en lo que ahora era.
Por lo que supo de dicho joven en las horas que pasaron esta noche solo la hizo respetarlo más, pero ahora lo veía como un ser humano, uno con sentimientos y otro con defectos como todas las personas, y eso solo hacía que lo quisiera más. Con los ojos nublados y exhausto después de la noche que había pasado, Harry permitió que su mirada se encontrara con la de ella por primera vez sin saber qué esperar de la chica. La sonrisa que vio era débil e incierta en muchos sentidos, pero no falsa, y sus ojos tenían una nueva calidez que él no sabía que podía existir dentro de ella e incluso más que eso, había una necesidad y un deseo que lo derritieron cuando ella cayó en sus brazos. Brazos y suspiró con satisfacción, acercándolo cada vez más para un beso apasionado. ¿Hay algo más que te gustaría saber? Preguntó cansado pero no sin una sonrisa y sintió que su cabeza se sacudía en respuesta. Nada que no espere, susurró. Bueno, en ese caso tal vez deberíamos ir a desayunar. ¿Desayuno? Ella preguntó confundida. Harry asintió y movió su varita mágica para lanzar un hechizo Tempus para probar su punto causando que Bellatrix suspirara, menos contenta esta vez. Ok, solo dame un minuto. Se quitó la varita y se lanzó algunos hechizos para arreglarse el pelo y ocultar la hinchazón prominente debajo de los ojos. ¿Listo? Harry preguntó divertido con una ceja arqueada. Bellatrix respondió con una mirada gentil pero asintió. Harry la tomó de la mano y con un movimiento de su varita desató las protecciones y los encantos de bloqueo que había colocado en la habitación antes de conducirla hacia el gran comedor, deteniéndose justo fuera de la vista de la puerta. Lo siento, susurró genuinamente. Por dejar que las cosas fueran como lo hicieron. Bellatrix resopló suavemente y frunció el ceño antes de inclinarse hacia él para un beso final. Entiendo, solo no me excluyas, casi suplicó. Y recuerda que ya no estás solo, tienes personas que se preocupan por ti, especialmente yo. Harry sonrió suavemente ante la sinceridad de sus palabras, el peso que había estado cargando durante todos estos meses se había levantado considerablemente. Eso no significa que estés fuera de peligro aún, Potter, todavía tienes mucho que hacer, advirtió con una sonrisa traviesa mientras lo conducía a través de las puertas, besándolo por última vez y abriéndose camino. A la mesa de Slytherin dejando a un atónito Harry Potter a su paso. Después de sacudirse de sus pensamientos, se dirigió a la mesa de su casa solo para encontrarse con una mirada expectante de James, que estaba sentado con el resto de los merodeadores, Lily, Marlene y Alice. ¿Bien? Harry simplemente asintió y se hundió en el asiento vacío al lado de él recibiendo una palmada en la espalda mientras lo hacía. ¿Sin maldiciones? Harry frunció el ceño y sacudió la cabeza esta vez. Sin embargo, fue algo cercano, admitió. James sonrió triunfante y extendió su mano en dirección a Sirius, quien abatidamente entregó 5 galeones. Pensé que al menos estaría hechizado, se quejó. ¿Apostaste por mi relación? Harry preguntó incrédulo. Sí, respondió James, embolsándose las monedas antes de ser golpeado en la parte posterior de la cabeza por un enojado Lily. Prats, siseó a los otros 4 chicos que al menos tenían la decencia de parecer un poco avergonzados. Harry se rió entre dientes y comenzó a untar tostadas sabiendo que no debería haber esperado menos de los demás, pero le ofreció a Lily una sonrisa de agradecimiento por su apoyo. Sirius malhumoradamente clavó una salchicha en el extremo de su tenedor y le dio un mordisco más que agresivo al encuentro mientras miraba a James. Oh, anímate Padfoot, justo y cuadrado. ¿Cómo demonios no te maldijeron? Se quejó señalando su media salchicha a Harry. Porque no soy un asqueroso como tú y elijo mis palabras con cuidado, respondió encogiéndose de hombros. Sirius frunció el ceño y volvió a comer, todavía murmurando para sí mismo. O tal vez solo está celoso de querer a Bellatrix para sí mismo, Merlín sabe que ha pasado por cerca de todas las brujas disponibles en esta escuela y no es que los negros no sean conocidos por agitar sus propios calderos, dijo Peter casualmente ganando un asco. Mirada del chico en cuestión. Una fracción de segundo de silencio siguió a su declaración antes de que Sirius se encontrara rociado por el contenido de la boca de Remus, afortunadamente solo jugó de calabaza, que sin embargo hizo reír al resto de la mesa también. O tal vez es Arya quien quiere, ofreció James. Todavía escucho rumores sobre ti. Pero se ha calmado con la colonia gracias a Merlín, aunque esos pantalones todavía son preocupantemente apretados, interrumpió Harry. Lo siento, Sirius, te dije a principios de verano, no eres mi tipo.
Antes de que el chico pudiera responder, el pasillo fue interrumpido por la llegada del correo de la mañana cuando un centenar de buzos cruzaron la sala para entregar paquetes y lo que no era igual para el personal y los estudiantes. Harry aprovechó la distracción y se inclinó más cerca de James. Le diremos cuando lleguemos a casa, dijo, señalando a Sirius. Probablemente Remus y Peter también. James se desplomó visiblemente aliviado y colocó una mano agradecida sobre su hombro antes de darle un apretón. Los dos fueron arrastrados desde su momento cuando un misterioso silencio cayó entre ellos, causando que ambos miraran a su alrededor solo para encontrar estudiantes que compartían miradas preocupadas al leer el titular del periódico de la mañana. Harry frunció el ceño y acercó una copia a sí mismo para poder ver qué había causado tal reacción. Lo que leyó lo dejó conmocionado y frío con su furia comenzando a tener prioridad sobre todas las demás emociones. Había esperado que sucediera, no exactamente y no tan pronto, pero sabía que era una gran posibilidad. Echó un vistazo a la imagen que acompañaba al artículo y comenzó a verlo, ya tramando su próxima causa de acción en represalia por lo que Tom había hecho. El hombre había estado callado durante demasiado tiempo, pero ahora su silencio había terminado y se había anunciado a sí mismo de una manera enorme, una manera que dejó a Harry sintiéndose inseguro por primera vez desde que había llegado. Se sacudió los sesos desesperadamente por cualquier conocimiento de este incidente y, sin embargo, sabía que esto no había sucedido antes y ahora estaba en aguas de incertidumbre y desconocidas. Captó las miradas temerosas de sus amigos a su alrededor e incluso la mirada de profunda preocupación de Bellatrix cuando el periódico comenzó a arder en sus manos furiosas. Miró la foto de varias personas colgadas de carteles de tiendas con sogas burdas y la figura estaba parada en medio de la calle rodeada de docenas de cadáveres, con sus brillantes ojos rojos prominentes incluso en la imagen negra y gris. Echó un último vistazo al titular antes de que se desintegrara en sus manos, su rostro ahora era una pura máscara de odio y venganza prometida. Soy Lord Voldemort. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Final capítulo 10.